Cuando Ricardo arrojó el plato de comida de su sirvienta al suelo y le gritó que los sirvientes comen en el garaje como perros, no sabía que su madre lo observaba desde las sombras. El documento que ella guardaba en su bolsillo estaba a punto de arrebatarle todo lo que creía suyo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El candelabro de cristal proyectaba sombras danzantes sobre el comedor de la mansión Velázquez, un espacio tan ostentoso que podría haber servido como escenario para cualquier película de la alta sociedad. La mesa de caoba, pulida hasta reflejar las llamas de las velas como espejos diminutos, estaba dispuesta con una precisión casi militar. Porcelana fina, copas de cristal cortado, cubiertos de plata heredados de generaciones, todo perfecto, todo frío, todo calculado para impresionar. Ricardo Velázquez, de 42 años, heredero de un imperio inmobiliario que su padre había construido desde cero, observaba la escena con el ceño fruncido. Su traje italiano de 3 piezas, confeccionado a medida en Milán, contrastaba brutalmente con el uniforme gastado de Lucía, la empleada doméstica que llevaba 15 años sirviendo a la familia. La mujer, de manos callosas y mirada cansada, sostenía una bandeja de plata mientras esperaba instrucciones, su cuerpo ligeramente inclinado en señal de sumisión involuntaria. Esa noche Ricardo había organizado una cena importante. Socios de negocios, inversores potenciales, gente que podía multiplicar su ya obscena fortuna. Cada detalle debía ser impecable, cada elemento debía comunicar poder, éxito, superioridad. Y entonces lo vio. En la esquina del comedor, casi invisible pero imperdonablemente presente, estaba el plato de Lucía, un plato modesto con las sobras del almuerzo, colocado sobre una pequeña mesa auxiliar donde la empleada solía comer cuando las tareas se lo permitían. La sangre de Ricardo hirvió instantáneamente. Era una costumbre que su difunto padre había permitido, incluso fomentado. Don Alejandro Velázquez, el patriarca que había levantado el imperio desde la nada, siempre había tratado a sus empleados como parte de la familia. Pero don Alejandro llevaba 3 años bajo tierra y Ricardo había heredado no solo su fortuna, sino también el poder absoluto sobre la casa y todos los que la habitaban. Lucía notó la mirada de su patrón y sintió como su estómago se contraía de terror. Conocía esa expresión, esa mandíbula apretada, ese brillo cruel en los ojos que presagiaba una tormenta. Rápidamente dejó la bandeja sobre la mesa y corrió hacia su plato, intentando hacerlo desaparecer antes de que las palabras llegaran. Pero era demasiado tarde. Ricardo cruzó el comedor con zancadas largas y deliberadas, cada paso resonando contra el piso de mármol como un martillo sobre un yunque. Se detuvo frente a Lucía, quien sostenía su humilde plato contra el pecho como si fuera un escudo, aunque ambos sabían que nada podría protegerla de lo que venía. ¿Qué demonios es esto? La voz de Ricardo cortó el aire como una cuchilla. ¿Acaso te he dado permiso para comer aquí, en M.I. Comedor, donde esta noche cenaran personas importantes, personas de verdad? Lucía bajó la mirada, sus labios temblando mientras buscaba las palabras correctas. Señor, yo solo. Su padre siempre me permitió. Mi padre está muerto, la interrumpió Ricardo con frialdad glacial, y sus costumbres ridículas murieron con él. Los sirvientes comen en el garaje, no en mi mesa. ¿Entendido? En el garaje, como los perros que son. Las palabras golpearon a Lucía con la fuerza de una bofetada física. 15 años de servicio leal, de madrugadas interminables, de cuidar la casa como si fuera propia, de criar prácticamente a los hijos de Ricardo cuando él estaba demasiado ocupado contando su dinero, todo reducido a esto.
a ser comparada con un animal. Detrás de Lucía, en el umbral de la cocina, Carmen y Miguel, los otros dos empleados de la casa, observaban la escena horrorizados. Carmen, la cocinera de 60 años que había preparado cada comida de Ricardo desde que era un niño, se llevó la mano al corazón. Miguel, el jardinero y chofer, apretó los puños con impotencia, consciente de que cualquier intervención solo empeoraría las cosas. Ricardo no había terminado. Levantó la mano y de un manotazo envió el plato de Lucía al suelo. La porcelana barata estalló en 1000 pedazos, esparciendo arroz y frijoles sobre el inmaculado mármol blanco. El sonido del impacto resonó por toda la mansión como un disparo. «Ahora limpia esto», ordenó Ricardo, su voz destilando desprecio. «Y asegúrate de que no quede ni un rastro. Mis invitados llegan en 2 horas. Si encuentro una sola mancha, te juro que te echo a la calle esta misma noche. Sin referencias, sin liquidación, sin nada. A ver cómo sobrevives en el mundo real». Lucía se arrodilló lentamente, las lágrimas cayendo silenciosas sobre los fragmentos de su cena destrozada. Sus manos, esas manos que habían lavado 1000 platos, tendido 1000 camas, curado 1000 rodillas raspadas de los hijos de este hombre cruel, ahora recogían los pedazos de su dignidad hecha añicos. Ricardo se ajustó el saco con satisfacción, observando a la mujer arrodillada ante él, como si fuera un rey contemplando a un súbdito rebelde finalmente sometido. Esta era su casa, su imperio, su mundo. Y en este mundo, las reglas las ponía él. Lo que Ricardo no sabía, lo que no podía saber, era que a menos de 50 kilómetros de allí, un taxi se abría paso entre el tráfico nocturno. En el asiento trasero, una mujer de 78 años observaba la ciudad por la ventanilla, con ojos que habían visto demasiado. Doña Esperanza Velázquez, la madre de Ricardo, la viuda de don Alejandro, regresaba a casa después de 6 meses en España, cuidando a su hermana enferma, y traía consigo secretos que cambiarían todo para siempre. El taxi se detuvo frente a las imponentes rejas de hierro forjado que custodiaban la entrada de la mansión Velázquez. Doña Esperanza pagó al conductor con un billete arrugado y descendió con dificultad, sus articulaciones protestando después del largo vuelo desde Madrid. La noche era fresca, el aire cargado con ese aroma particular de la ciudad que tanto había extrañado durante su ausencia. Observó la casa que había sido su hogar durante más de 40 años. Cada piedra, cada ventana, cada árbol del jardín guardaba memorias de una vida entera. Allí había llegado como novia joven y enamorada del brazo de Alejandro. Allí había criado a su único hijo. Allí había llorado la muerte de su esposo, sosteniendo su mano mientras él le hacía prometer que cuidaría de la familia, de todos los que dependían de ellos, incluyendo a los empleados que Alejandro siempre había considerado parte del clan. Nadie sabía que regresaba esa noche. Su hermana Consuelo había mejorado milagrosamente y Esperanza había decidido dar una sorpresa. Extrañaba su casa, sus rutinas, las conversaciones con Lucía mientras tomaban café por las mañanas. Porque sí, doña Esperanza siempre había tomado el café con Lucía, para disgusto de Ricardo, quien consideraba esa costumbre una aberración del orden natural de las cosas. La anciana caminó lentamente hacia la entrada de servicio, evitando la puerta principal. No quería hacer una gran entrada, solo llegar a su habitación y descansar. Mañana sorprendería a todos durante el desayuno, pero al acercarse a la cocina, escuchó algo que la detuvo en seco. Un sollozo ahogado, seguido de murmullos de consuelo. Se asomó por la ventana y lo que vio le heló la sangre. Lucía estaba sentada en un pequeño banquito del garaje,
ese espacio frío y húmedo donde se guardaban las herramientas y los autos. Carmen la abrazaba mientras Miguel permanecía de pie, su rostro una máscara de impotencia contenida. En el suelo, junto a los pies de Lucía, había un plato de plástico con comida apenas tocada. Doña Esperanza sintió que el corazón se le encogía. Conocía a Lucía desde hacía 15 años. La había visto llegar a la casa como una jovencita asustada, madre soltera de un bebé enfermo, desesperada por un trabajo que le permitiera pagar las medicinas de su hijo. Alejandro la había contratado inmediatamente, no solo por su necesidad, sino porque vio en sus ojos la misma determinación que él había tenido cuando empezó desde abajo. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó Esperanza entrando al garaje, sobresaltando a los 3 empleados. Lucía se puso de pie de un salto, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Doña Esperanza». Su voz se quebró. «No sabíamos que regresaba». «Nosotros...» Carmen intervino, su rostro endurecido por años de indignaciones acumuladas. «El señor Ricardo nos ordenó comer aquí, en el garaje. Dice que los sirvientes no merecemos estar bajo el mismo techo que sus invitados importantes». La anciana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El garaje. Su hijo había relegado a estas personas, a esta familia que había dedicado su vida a servirlos, a comer en un garaje sucio como si fueran animales. «Y eso no es todo», continuó Miguel, su voz temblando de rabia contenida. «Hace una hora, el señor Ricardo tiró al suelo la cena de Lucía, la humilló frente a todos, le dijo que los sirvientes comen como perros». Doña Esperanza cerró los ojos, respirando profundamente. Recordó las últimas palabras de su esposo en su lecho de muerte. «Esperanza, mi amor, prométeme que cuidarás de nuestra gente. Sin ellos, sin su lealtad, sin su trabajo, nosotros no somos nada. Ricardo no lo entiende todavía, pero algún día tendrá que aprenderlo». Ella había prometido, había jurado sobre el cuerpo moribundo del hombre que amaba, y durante estos 6 meses de ausencia había fallado en cumplir esa promesa. «Lucía», la llamó suavemente, acercándose a la mujer que temblaba como una hoja. «Mírame». La empleada levantó los ojos, enrojecidos por el llanto. «Cuéntame todo, desde el principio. No omitas nada». Y Lucía habló. Le contó sobre los cambios graduales que habían ocurrido desde la muerte de don Alejandro. Al principio fueron pequeñas cosas, restricciones en la comida, recortes en los días libres, prohibiciones de usar ciertas áreas de la casa. Luego vinieron los insultos, los gritos, las amenazas constantes de despido. Ricardo había contratado a una mujer llamada Valentina, una asistente personal de aspecto frío y calculador, quien parecía disfrutar elaborando nuevas formas de humillar al personal. La semana pasada, confesó Lucía con voz apenas audible, me obligaron a limpiar el baño de los invitados con un cepillo de dientes. Dijeron que así aprendería a ser más meticulosa. Tardé 5 horas. Cuando terminé, Valentina revisó y encontró una mancha microscópica. Me hicieron empezar de nuevo. Carmen asintió con amargura. A mí me descuentan del sueldo cada vez que algún plato no queda perfecto. Este mes me quitaron casi la mitad. Y Miguel suspiró, agregando su propia cruz. Yo duermo en un colchón en el sótano ahora. Dicen que mi habitación la necesitan para guardar los equipos del gimnasio del señor. Doña Esperanza escuchó cada palabra, cada agravio, cada humillación. Su rostro permanecía impasible, pero por dentro sentía crecer una tormenta. No era solo tristeza lo que la embargaba, era algo más profundo, más antiguo, más peligroso. Era la furia de una madre que descubre que su hijo se ha convertido en un monstruo. Doña Esperanza permaneció en el garaje durante casi 1 hora, escuchando los testimonios de cada empleado.
Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la imagen que tenía de su hijo. El Ricardo que ella conocía, o creía conocer, era ambicioso, sí, quizás un poco frío, pero nunca cruel, nunca despiadado. El hombre que estos empleados describían era un extraño, un tirano de traje caro y corazón de piedra. Cuando las confesiones terminaron, la anciana se puso de pie con una determinación que desmentía sus 78 años. Les pidió a los tres que guardaran silencio sobre su llegada. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo antes de actuar. Necesitaba entender cómo su pequeño Ricardo, aquel niño que lloraba cuando pisaba una hormiga, se había transformado en este ser despreciable. Subió a su habitación por la escalera de servicio, moviéndose como un fantasma por los pasillos que conocía de memoria. La casa había cambiado. Notó los nuevos cuadros modernos que habían reemplazado los retratos familiares. Las fotografías de Alejandro habían desaparecido de las paredes, sustituidas por abstracciones frías que no significaban nada. Era como si Ricardo estuviera borrando sistemáticamente todo rastro de su padre, todo vestigio de la historia que los había traído hasta aquí. Su habitación al menos permanecía intacta. Cerró la puerta con cuidado y se sentó en la cama, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro lloroso de Lucía, escuchaba la voz quebrada de Carmen, sentía la impotencia de Miguel. Estos no eran simples empleados, eran familia. Alejandro siempre lo había entendido así, y ella también. A las 10 de la noche, los ruidos de la cena comenzaron a filtrarse hasta su habitación. Risas estridentes, el tintineo de copas, la voz afectada de Ricardo haciendo alarde de sus logros empresariales. Esperanza se levantó y caminó silenciosamente hasta el balcón interior que daba al comedor principal. Desde allí, oculta entre las sombras, podía observar todo sin ser vista. La escena que presenció confirmó sus peores temores. Ricardo presidía la mesa como un emperador romano, rodeado de hombres y mujeres que reían exageradamente ante cada uno de sus comentarios. A su derecha estaba sentada una mujer joven, de belleza artificial y mirada calculadora. Debía ser Valentina, la asistente de la que le habían hablado. Sus ojos se movían constantemente, evaluando, midiendo, calculando el valor de cada persona en la habitación. Lucía servía el vino con manos temblorosas. Cada vez que se acercaba a la mesa, Esperanza notaba cómo su hijo la ignoraba deliberadamente, como si fuera invisible, como si no existiera. Pero Valentina era diferente. Ella sí miraba a Lucía, con una sonrisa cruel que prometía represalias por cualquier error, por mínimo que fuera. En un momento, mientras Lucía rellenaba la copa de uno de los invitados, una gota de vino tinto cayó sobre el mantel blanco. Un accidente minúsculo, imperceptible para cualquiera que no estuviera buscándolo. Pero Valentina lo vio. Sus ojos brillaron con satisfacción malévola mientras se inclinaba hacia Ricardo y le susurraba algo al oído. Ricardo detuvo su conversación a mitad de frase. Su rostro se endureció mientras miraba la pequeña mancha en el mantel. Por un segundo, Esperanza pensó que dejaría pasar el incidente. Pero entonces su hijo chasqueó los dedos, un gesto que la anciana encontró particularmente repugnante, y señaló hacia la cocina. Lucía entendió inmediatamente. Con la cabeza gacha y los hombros hundidos, abandonó el comedor como una criatura derrotada. Uno de los invitados, un hombre gordo con anillos de oro en cada dedo, soltó una risotada. «Hay que tenerlos cortitos», comentó con vulgaridad. «Si les das la mano, te toman el brazo». Ricardo asintió con una sonrisa de complicidad que revolvió el estómago de su madre.
Esperanza se retiró del balcón, incapaz de seguir presenciando aquella farsa. Regresó a su habitación y se sentó frente al pequeño escritorio donde guardaba sus documentos más importantes. Abrió el cajón secreto y extrajo un sobre amarillento, sellado con el emblema de la familia Velázquez. El testamento de Alejandro. El verdadero testamento, no la versión modificada que Ricardo creía conocer, porque había algo que nadie sabía, ni siquiera el abogado de la familia. Alejandro, en sus últimos meses de vida, había hecho cambios significativos a su testamento, cambios que Esperanza había guardado como un seguro, esperando nunca tener que usarlos. Pero ahora, viendo en lo que su hijo se había convertido, sabía que el momento había llegado. El documento establecía claramente las condiciones bajo las cuales Ricardo mantendría control del imperio familiar. Y la primera de esas condiciones, subrayada 3 veces por la mano temblorosa de Alejandro, era inequívoca. El heredero debía tratar a todos los empleados de la casa con dignidad y respeto, garantizándoles condiciones laborales justas. Si esta condición no se cumplía, la administración de la empresa pasaría automáticamente a un fideicomiso controlado por Esperanza hasta que se corrigiera la situación. La anciana sonrió por primera vez desde su llegada. Alejandro la conocía mejor que nadie. Sabía que ella nunca usaría este documento por ambición personal, pero también sabía que lo usaría sin dudar para proteger a los indefensos, para defender a aquellos que no tenían voz. Mañana, pensó Esperanza mientras guardaba el documento bajo su almohada, mañana Ricardo aprenderá una lección que debió haber aprendido hace mucho tiempo. Una lección sobre el verdadero significado de la riqueza, del poder y de la humanidad. Afuera, la fiesta continuaba. Las risas de los ricos resonaban por la mansión mientras los sirvientes comían sobras frías en el garaje. Pero la tormenta se acercaba, y Ricardo no tenía idea de lo que estaba a punto de golpearlo. El amanecer llegó pintando el cielo con tonos rosados y dorados que se filtraban por las cortinas de seda de la habitación principal. Ricardo despertó con resaca, la cabeza martilleándole por el exceso de champán de la noche anterior. A su lado, Valentina dormía plácidamente, su rostro desprovisto de maquillaje revelando una dureza que el rímel y el labial solían disimular. Llevaban 6 meses juntos, aunque Ricardo jamás lo admitiría públicamente. Para el mundo, ella era simplemente su eficiente asistente personal. Se levantó con dificultad y caminó hacia el baño, arrastrando los pies sobre la alfombra persa que había costado más que el sueldo anual de todos sus empleados combinados. Mientras se miraba en el espejo, satisfecho con su reflejo a pesar de las bolsas bajo los ojos, no podía imaginar que este sería el último día de su reinado absoluto sobre la mansión Velázquez. Abajo, en la cocina, Carmen preparaba el desayuno con movimientos automáticos. Huevos benedictinos para el señor, exactamente como le gustaban. Café colombiano recién molido. Jugo de naranja natural, sin pulpa. Tostadas de pan artesanal con mantequilla francesa. Cada detalle perfecto, cada elemento dispuesto con precisión milimétrica, porque cualquier error significaba gritos, insultos y descuentos del sueldo. Lucía limpiaba el comedor, borrando las huellas de la fiesta. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero sus manos trabajaban incansablemente. No tenía el lujo de detenerse, de procesar su dolor, de sentir lástima por sí misma. Tenía un hijo de 19 años, estudiando medicina gracias a este trabajo. Un hijo que no sabía las humillaciones que su madre soportaba para pagar su educación. Miguel había pasado la noche en vela, demasiado furioso para dormir. Sentado en su colchón del sótano, había fantaseado 1000 veces con enfrentar a Ricardo,
con decirle exactamente lo que pensaba de él, pero sabía que eso solo traería más sufrimiento para todos. Los ricos siempre ganaban. Los pobres solo podían aguantar y esperar tiempos mejores. Ninguno de ellos sabía que doña Esperanza había bajado silenciosamente a la cocina a las 6 de la mañana. Se había sentado en su lugar de siempre, ese pequeño rincón junto a la ventana donde solía tomar el café con Lucía en los viejos tiempos. Y había esperado mientras observaba a Carmen cocinar con el rostro tenso. Había esperado mientras escuchaba a Lucía sollozar quedamente en el comedor. Había esperado acumulando evidencia, preparándose para la batalla. A las 9 en punto, Ricardo bajó las escaleras con Valentina colgada de su brazo. Vestían ambos de manera impecable, él con un traje gris perla y ella con un vestido rojo que gritaba dinero en cada costura. Entraron al comedor riendo de algún chiste privado, sin dignarse a mirar a Lucía que terminaba de pulir los últimos cubiertos. «El desayuno está servido, señor», anunció Carmen desde la puerta de la cocina, su voz desprovista de cualquier emoción. Ricardo se sentó a la cabecera de la mesa, extendiendo la servilleta sobre su regazo con un gesto practicado. Valentina ocupó el lugar a su derecha, ese mismo lugar donde doña Esperanza solía sentarse cuando Alejandro aún vivía. La usurpación del puesto no era accidental, era un mensaje, una declaración de poder. Mientras Carmen servía los huevos, Ricardo revisaba su teléfono con expresión aburrida. Ni una palabra de agradecimiento, ni una mirada de reconocimiento. Para él Carmen era tan insignificante como el mobiliario, quizás menos. Al menos los muebles tenían algún valor estético. Lucía ladró de repente, sin levantar la vista del teléfono. «Hay una mancha en mi copa. Cámbiala inmediatamente». Lucía se apresuró hacia la mesa, tomando la copa con manos temblorosas. No había ninguna mancha visible, pero eso no importaba. Ricardo disfrutaba estos pequeños ejercicios de poder, estas demostraciones gratuitas de autoridad. Valentina sonrió con satisfacción, como si presenciara un espectáculo particularmente entretenido. Fue en ese momento cuando la puerta del comedor se abrió. Los 4 pares de ojos se volvieron hacia la entrada y lo que vieron los dejó petrificados. Doña Esperanza estaba de pie en el umbral, vestida con un elegante traje negro que la hacía parecer una jueza a punto de dictar sentencia. Su rostro estaba sereno, casi tranquilo, pero sus ojos ardían con una intensidad que Ricardo no había visto jamás. A su lado estaban Lucía, Carmen y Miguel, formando una especie de guardia de honor involuntaria. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo dejó caer el tenedor que repiqueteó contra el plato de porcelana con un sonido que pareció un trueno en la quietud del comedor. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto y finalmente a algo parecido al miedo. «Madre», balbuceó, poniéndose de pie torpemente. «No sabía que regresabas. ¿Por qué no avisaste? Te habríamos recogido en el aeropuerto». Doña Esperanza no respondió inmediatamente. Caminó lentamente hacia la mesa, sus tacones resonando contra el mármol con cada paso. Se detuvo frente a su hijo, mirándolo directamente a los ojos, buscando en ellos algún rastro del niño que había criado con tanto amor. No encontró nada, solo vacío, solo arrogancia, solo el reflejo de un extraño que llevaba el rostro de su hijo. «Siéntate, Ricardo», ordenó finalmente, su voz cortando el aire como una navaja. «Tú también, señorita. Tenemos mucho de qué hablar. Y cuando digo mucho, me refiero a todo, absolutamente todo». Valentina intercambió una mirada nerviosa con Ricardo. Algo en el tono de la anciana les advertía que esta no sería una simple conversación familiar. No tenían idea de cuánta razón tenían.
Ricardo se dejó caer en la silla, sintiendo cómo el control de la situación se le escapaba de las manos. Valentina, a su lado, mantenía una sonrisa forzada que no lograba ocultar su incomodidad. Ambos sabían que algo había cambiado fundamentalmente en el aire, aunque ninguno podía articular exactamente qué. Doña Esperanza tomó asiento en la cabecera opuesta de la mesa, ese lugar que siempre había pertenecido a Alejandro. El gesto no pasó desapercibido para nadie. Era una declaración de intenciones, un recordatorio silencioso de quién había construido realmente todo lo que los rodeaba. «Madre», comenzó Ricardo, intentando recuperar la compostura, «me alegra mucho verte. ¿Cómo está la tía Consuelo? Esperábamos que nos avisaras de tu regreso para preparar todo apropiadamente». La anciana lo miró con una expresión que oscilaba entre la tristeza y el desprecio. «Apropiadamente», repitió la palabra como si la saboreara. «Es curioso que uses esa palabra, hijo, porque precisamente de eso quiero hablar, de lo que es apropiado y lo que no lo es». «No entiendo a qué te refieres», respondió Ricardo, su voz adquiriendo un tono defensivo que conocía desde la infancia. Doña Esperanza se volvió hacia los empleados que permanecían de pie junto a la puerta. «Carmen, Lucía, Miguel, por favor acérquense. Siéntense con nosotros. Hay suficientes sillas en esta mesa». El horror en el rostro de Ricardo fue instantáneo y visceral. «Madre», protestó, levantándose a medias de su asiento, «eso no es apropiado. El personal tiene sus propios espacios para...». «He dicho que se sienten», interrumpió Esperanza con una voz que no admitía réplica. «Esta es mi casa tanto como tuya, Ricardo, y en esta casa, mientras yo viva, las personas serán tratadas con dignidad, todas las personas». Los tres empleados intercambiaron miradas inciertas. Lucía fue la primera en moverse, caminando con pasos vacilantes hacia la mesa. Carmen la siguió y finalmente Miguel, quien tomó asiento lo más lejos posible de Ricardo, como si temiera contagiarse de su crueldad. Valentina soltó una risita despectiva que murió en su garganta cuando los ojos de Doña Esperanza se clavaron en ella. «¿Y usted quién es exactamente?», preguntó la anciana con frialdad cortante. «No recuerdo haberla conocido antes». «Soy Valentina Mendoza», respondió la joven con una arrogancia que intentaba disimular su nerviosismo, «la asistente personal del señor Velázquez». «Ah, la famosa asistente». Esperanza asintió lentamente. «He escuchado mucho sobre usted, sobre cómo ayuda a mi hijo a administrar esta casa, sobre el cepillo de dientes, sobre las multas, sobre el colchón en el sótano». El rostro de Valentina perdió todo color. Ricardo apretó los puños bajo la mesa, fulminando con la mirada a los empleados que habían osado hablar. «Madre, esto es ridículo», estalló finalmente. «No sé qué te han contado estos, pero te aseguro que son exageraciones. Ya sabes cómo es el personal, siempre quejándose, siempre victimizándose». Doña Esperanza levantó una mano, silenciándolo. «Anoche llegué sin avisar. No pretendía espiar, solo quería sorprenderos. Pero la sorprendida fui yo». La anciana hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Encontré a Lucía llorando en el garaje, Ricardo. En el garaje, comiendo sobras frías mientras tú celebrabas con tus amigos ricos arriba. Eso es porque el personal no puede mezclarse con los invitados», se defendió Ricardo. «Es una cuestión de imagen, de profesionalismo». «De profesionalismo», repitió Esperanza con incredulidad. «Tiraste su plato al suelo, Ricardo. La humillaste frente a todos. Le dijiste que los sirvientes comen como perros. Esas fueron tus palabras exactas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía mantenía la vista fija en sus manos, las lágrimas amenazando con desbordarse nuevamente.
Carmen respiraba pesadamente, conteniendo años de rabia acumulada. Miguel miraba a Ricardo con un odio apenas disimulado. Ricardo cambió de táctica, suavizando su tono. Madre, entiendo que esto puede parecer duro visto desde afuera, pero papá fue demasiado blando con el personal. Les dio demasiada confianza. Cuando él murió, tuve que imponer orden, establecer límites claros. Tu padre, la voz de esperanza tembló por primera vez. Tu padre construyó todo esto desde la nada, y lo hizo tratando a cada persona con respeto. Cada albañil que puso un ladrillo, cada secretaria que contestó un teléfono, cada empleada que limpió un piso. Para tu padre, todos eran importantes. Los tiempos cambian, madre. Los negocios modernos requieren mano dura. Mano dura. Esperanza sacudió la cabeza con tristeza. ¿Es eso lo que llamas ahora a la crueldad, a la deshumanización, a tratar a las personas como objetos desechables? Valentina, que había permanecido inusualmente callada, decidió intervenir. Doña Esperanza, con todo respeto, usted ha estado ausente 6 meses. No conoce la situación real de esta casa. El personal necesita supervisión constante, disciplina estricta. La anciana se volvió hacia ella con una sonrisa gélida. Señorita Mendoza, no recuerdo haberle pedido su opinión, pero ya que la ofrece tan generosamente, permítame decirle algo. He visto mujeres como usted antes, trepadoras que se aferran al poder de otros porque no tienen ninguno propio, que disfrutan humillando a los débiles porque es la única forma que conocen de sentirse importantes. Valentina enrojeció violentamente, abriendo la boca para responder, pero Ricardo la detuvo con un gesto. Suficiente, declaró el hijo poniéndose de pie. Madre, te respeto y te quiero, pero esta es mi casa ahora. Papá me la dejó a mí, y la administraré como me parezca conveniente. Doña Esperanza también se levantó, enfrentando a su hijo con una serenidad aterradora. Sobre eso, precisamente, necesitamos hablar, porque hay algo que no sabes, Ricardo. Algo que tu padre me confió antes de morir, y creo que ha llegado el momento de que lo descubras. La anciana metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo un sobre amarillento. El rostro de Ricardo palideció visiblemente. El sobre amarillento parecía irradiar una energía propia mientras doña Esperanza lo sostenía entre sus dedos arrugados. Ricardo miraba el objeto como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. Valentina, a su lado, había perdido toda pretensión de compostura, sus ojos calculadores evaluando frenéticamente la situación. «¿Qué es eso?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro ronco. «El verdadero testamento de tu padre», respondió Esperanza con calma devastadora. «No la versión que el abogado te leyó hace 3 años, sino el documento completo, con todas las cláusulas que Alejandro añadió en sus últimos meses de vida». «Eso es imposible», balbuceó Ricardo. «El testamento fue validado legalmente. Fue ejecutado por un notario. Yo heredé todo según los términos establecidos». «Heredaste la administración de todo», corrigió su madre. «Hay una diferencia significativa. Tu padre era un hombre sabio, Ricardo. Sabía que el poder puede corromper incluso a las mejores personas. Por eso incluyó salvaguardas, condiciones específicas que debías cumplir para mantener el control». Los empleados observaban la escena conteniendo la respiración. Lucía sentía el corazón latirle en los oídos. Carmen apretaba las manos sobre su regazo. Miguel no se atrevía ni a parpadear, temeroso de perderse un solo segundo de lo que estaba ocurriendo. Doña Esperanza abrió el sobre con movimientos deliberadamente lentos, extrayendo varios documentos oficiales con sellos y firmas. Comenzó a leer en voz alta, su tono claro y firme resonando por todo el comedor. «Yo,
Alejandro Velázquez Montenegro, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco las siguientes condiciones para la administración de mi patrimonio. Primera condición. El heredero principal deberá mantener en sus puestos a todos los empleados domésticos actuales, garantizándoles condiciones laborales dignas, salarios justos y trato respetuoso. Eso es absurdo, interrumpió Ricardo. Ningún testamento puede dictar cómo trato a mis empleados. Segunda condición, continuó Esperanza, ignorándolo. Cualquier empleado que sea despedido injustificadamente o sometido a condiciones laborales degradantes tendrá derecho a apelar ante un tribunal familiar compuesto por mi esposa Esperanza y 2 miembros independientes de la comunidad. Ricardo soltó una carcajada nerviosa. Madre, esto no tiene validez legal. Cualquier abogado te lo dirá. Tercera condición. La voz de Esperanza se endureció. En caso de que el heredero incumpla las condiciones anteriores, la administración total del patrimonio familiar pasará automáticamente a un fideicomiso controlado por mi esposa, quien tendrá poder absoluto para tomar las decisiones que considere apropiadas hasta que la situación sea corregida. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Ricardo había palidecido hasta adquirir un tono casi verdoso. Valentina lo miraba con una expresión que mezclaba horror y cálculo, como si ya estuviera evaluando sus opciones de escape. «Esto es una farsa», declaró Ricardo, aunque su voz carecía de convicción. «Un documento así nunca sería válido en un tribunal». Esperanza sonrió con una tristeza infinita. «Tu padre pensó en eso también. Este documento fue redactado y validado por 3 notarios independientes, en presencia de testigos imparciales. Las firmas fueron autenticadas por el cónsul de España durante nuestra última visita a Madrid. Cada cláusula fue revisada por abogados de 3 países diferentes. Sacó más papeles del sobre, desplegándolos sobre la mesa como cartas de una baraja mortal. Aquí están los certificados de autenticidad, las declaraciones juradas de los testigos, los informes legales que confirman la validez del documento en jurisdicción mexicana». Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas de texto legal como si buscaran desesperadamente alguna grieta, algún error que pudiera explotar, pero no encontró nada. Su padre había sido meticuloso, obsesivamente detallista, cerrando cada posible vía de escape. «¿Por qué?», susurró finalmente, levantando la vista hacia su madre. «¿Por qué papá haría algo así? No confiaba en mí». «Tu padre te amaba más que a nada en el mundo», respondió Esperanza, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Pero también te conocía. Conocía tu ambición, tu necesidad de control, tu tendencia a ver a las personas como herramientas. Esperaba que maduraras, que aprendieras, pero temía que el poder te corrompiera antes de que eso sucediera». Valentina, viendo cómo el barco se hundía, intentó una última maniobra desesperada. «Doña Esperanza, seguramente podemos llegar a un acuerdo. Entiendo que ha habido algunos malentendidos, pero estoy segura de que con un poco de diálogo». La anciana la silenció con una mirada. «Señorita Mendoza, le sugiero que empiece a empacar sus cosas. Su empleo en esta casa termina hoy mismo». «No puede hacer eso», protestó Ricardo. «Valentina trabaja para mí». «Valentina trabaja en esta casa», corrigió Esperanza. «Una casa que, según estos documentos, ahora está bajo mi administración. Hasta que demuestres que puedes tratar a las personas con la dignidad que merecen, no tendrás autoridad para tomar decisiones aquí». Ricardo se desplomó en su silla, derrotado. La realidad de su situación comenzaba a penetrar las capas de arrogancia que lo habían protegido durante años. Todo lo que había creído suyo,
Todo el poder que había ejercido con tanta crueldad se desvanecía como humo entre sus dedos. Lucía, Carmen, Miguel, la voz de Esperanza se suavizó al dirigirse a los empleados. Les debo una disculpa, no solo por el comportamiento de mi hijo, sino por mi ausencia. Debí haber estado aquí, debí haberlos protegido. Doña Esperanza, murmuró Lucía con lágrimas en los ojos, usted no tiene que disculparse por nada. Claro que sí, insistió la anciana. Les fallé, a ustedes y a la memoria de mi esposo. Pero les prometo que eso cambia hoy, ahora mismo, para siempre. Se volvió hacia su hijo, cuya cabeza colgaba entre sus manos en un gesto de derrota total. Y tú, Ricardo, tienes una decisión que tomar. Puedes seguir siendo el monstruo en que te has convertido, o puedes empezar a aprender lo que significa ser verdaderamente humano. La pregunta quedó flotando en el aire, esperando una respuesta que cambiaría el destino de todos los presentes. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Valentina, furiosa y humillada, había abandonado la mansión arrastrando 2 maletas Louis Vuitton y lanzando maldiciones entre dientes. Prometió demandas, represalias, destrucción, pero sus amenazas se desvanecieron en el aire de la mañana como el humo de un cigarrillo barato. Sin Ricardo, sin su posición de poder, no era más que otra mujer ambiciosa sin recursos propios. Ricardo se había encerrado en su habitación, negándose a hablar con nadie. El golpe había sido demasiado brutal, demasiado inesperado. En cuestión de horas, había pasado de ser el amo absoluto de un imperio a convertirse en poco más que un huésped tolerado en su propia casa. El orgullo herido ardía en su pecho como ácido, corroyendo todo a su paso. Mientras tanto, Doña Esperanza había convocado a los empleados a una reunión en la biblioteca, ese espacio sagrado donde Alejandro solía pasar sus tardes leyendo filosofía y poesía. Los 3 se sentaron frente a ella, todavía procesando los eventos de las últimas horas. Era difícil creer que todo hubiera cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo. Primero lo primero, comenzó Esperanza con tono empresarial. Carmen, a partir de hoy tu salario se duplica. Todos los descuentos que mi hijo te aplicó serán reembolsados íntegramente. Miguel, esta misma tarde llamaré a unos carpinteros para que acondicionen una habitación apropiada para ti en el ala este. El sótano quedará exclusivamente para almacenamiento. Los empleados la miraban con ojos húmedos, incapaces de articular palabra. Lucía, continuó la anciana suavizando su tono, sé que lo que has sufrido va más allá de lo profesional. Fue un ataque a tu dignidad como ser humano. Quiero que sepas que mientras yo viva, nada así volverá a ocurrir en esta casa. Doña Esperanza, la voz de Lucía se quebró. No sé cómo agradecerle. Mi hijo está por terminar la carrera de medicina. Sin este trabajo, sin su apoyo, nada de eso habría sido posible. La anciana se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Tu hijo es médico gracias a ti, Lucía, gracias a tu sacrificio, a tu fortaleza, a tu amor de madre. Yo solo proporcioné el escenario. Tú escribiste la historia. Carmen, que había permanecido en silencio conteniendo las lágrimas, finalmente habló. Don Alejandro estaría orgulloso de usted, Doña Esperanza. Él siempre decía que el verdadero valor de una persona se mide por cómo trata a quienes no pueden defenderse. Lo recuerdo, sonrió la anciana con nostalgia. Mi esposo era un hombre extraordinario, imperfecto, como todos, pero con un corazón genuinamente bueno. No sé qué salió mal con Ricardo. Quizás lo consentimos demasiado. Quizás no le enseñamos suficiente el valor del trabajo duro. O quizás simplemente hay oscuridades en el alma humana que ninguna crianza puede iluminar. Miguel,
que había escuchado todo desde su silla, carraspeó nerviosamente. «Doña Esperanza, hay algo que debería saber, algo que no mencionamos antes porque teníamos miedo». La anciana lo miró con atención. «¿Qué cosa, Miguel?». El jardinero intercambió miradas con sus compañeras antes de continuar. «El señor Ricardo y la señorita Valentina. Ellos estaban planeando algo. Los escuché hablar varias veces cuando pensaban que no había nadie cerca». Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Planeando qué exactamente?». «Querían declararla a usted mentalmente incompetente», soltó Carmen de golpe, como si las palabras la quemaran por dentro. Hablaban de conseguir certificados médicos falsos, de internarla en un asilo de lujo donde no pudiera interferir con sus planes. El silencio que siguió fue denso y pesado. Esperanza cerró los ojos, absorbiendo el impacto de la revelación. Su propio hijo, la carne de su carne, había contemplado encerrarla como a una demente para quedarse con el control absoluto del patrimonio familiar. «¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto?», preguntó finalmente, su voz extrañamente calmada. «Desde hace 2 meses», respondió Lucía. «Valentina tenía contactos con un médico que por dinero firmaba cualquier cosa. Iban a esperar a que usted regresara de España y entonces actuarían. Decían que después de 6 meses cuidando a una enferma, sería fácil convencer a cualquiera de que usted también había desarrollado problemas mentales». Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Las rosas que Alejandro había plantado 30 años atrás florecían espléndidas bajo el sol de la mañana, ajenas al drama que se desarrollaba dentro de la casa. «Saben», dijo sin volverse, «cuando Ricardo era niño, solía traerme flores silvestres que recogía en el jardín, ramos desprolijos, llenos de tierra y bichos, pero los presentaba con tanto orgullo, con tanta inocencia. No sé en qué momento ese niño murió para dar paso al hombre que conocemos ahora». Se volvió hacia los empleados y en sus ojos había una determinación férrea mezclada con un dolor profundo. «Pero esto no ha terminado. Mi hijo todavía tiene la oportunidad de redimirse, no por el testamento, no por el dinero, sino porque en algún lugar dentro de él espero que todavía exista algo del niño que solía ser». «¿Cree que es posible?», preguntó Carmen con escepticismo apenas disimulado. «Después de todo lo que ha hecho». Esperanza suspiró profundamente. «No lo sé, Carmen. Honestamente, no lo sé. Pero soy su madre, y una madre nunca deja de creer en sus hijos, por más que estos la decepcionen». En el piso superior, Ricardo escuchaba todo a través de la puerta entreabierta de la biblioteca. Había bajado silenciosamente, dispuesto a confrontar a su madre nuevamente, pero algo lo había detenido. Las palabras de los empleados, las revelaciones sobre sus propios planes, la reacción de su madre ante la traición, y por primera vez en muchos años, sintió algo que había olvidado que existía: vergüenza. Ricardo permaneció inmóvil detrás de la puerta durante lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron apenas minutos. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza como campanas de funeral, cada frase un recordatorio de todo lo que había perdido, de todo lo que había destruido con sus propias manos. El niño de las flores silvestres. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba en ese niño? ¿Cuánto tiempo desde que lo había enterrado bajo capas de ambición, arrogancia y crueldad calculada? Se retiró silenciosamente a su habitación, cerrando la puerta con cuidado para no alertar a nadie de su presencia. Se sentó en el borde de la cama, esa misma cama donde horas antes había despertado sintiéndose el dueño del universo. Ahora se sentía vacío, hueco, como una cáscara abandonada por el fruto que alguna vez contuvo. Sus ojos recorrieron la habitación.
deteniéndose en objetos que nunca había notado realmente. El reloj de oro que su padre le había regalado cuando cumplió 18 años. La fotografía enmarcada de su graduación universitaria, con sus padres sonriendo orgullosamente a cada lado. Un pequeño caballo de madera tallado a mano que Alejandro había hecho para él cuando era niño, guardado en un estante como reliquia de tiempos más inocentes. Tomó el caballo entre sus manos, sintiendo la suavidad de la madera gastada por años de caricias infantiles. Recordó las tardes en el jardín, cuando su padre lo sentaba sobre sus rodillas y le contaba historias sobre cómo había construido su imperio desde cero. No con crueldad ni explotación, sino con trabajo duro, honestidad y respeto por cada persona que lo ayudaba en el camino. El verdadero éxito no se mide en dinero, hijo, solía decir Alejandro. Se mide en las vidas que tocas, en las personas que ayudas a crecer, en el legado de bondad que dejas tras de ti. El dinero va y viene, pero la forma en que tratas a los demás te define para siempre. Ricardo había olvidado esas lecciones, o peor aún, las había rechazado deliberadamente, considerándolas anticuadas, sentimentales, inútiles en el mundo despiadado de los negocios modernos. Valentina había reforzado esa visión, alimentando su ego, justificando cada crueldad como necesaria para mantener el orden. Valentina. Ahora que ella no estaba, podía ver con claridad cómo lo había manipulado, cómo había explotado sus peores instintos, cómo había convertido cada pequeña mezquindad en una práctica institucionalizada. El cepillo de dientes para limpiar baños había sido idea de ella, las multas arbitrarias también, y el colchón en el sótano para Miguel. Ricardo había aceptado todo, incluso disfrutado, porque le hacía sentirse poderoso, pero ahora entendía que ese poder era una ilusión, un castillo de naipes construido sobre la miseria de otros. Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. Ricardo se apresuró a limpiar las lágrimas que no había notado corriendo por sus mejillas. «Adelante», dijo con voz ronca. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de su madre. Esperanza lo observó en silencio durante un momento, evaluando el estado de su hijo. Vio los ojos enrojecidos, el caballo de madera apretado contra el pecho, la postura derrotada de un hombre que finalmente se enfrentaba a sus demonios. «¿Puedo sentarme?», preguntó suavemente. Ricardo asintió sin palabras, incapaz de encontrar su voz. Esperanza cruzó la habitación y se sentó junto a él en la cama, como había hecho tantas veces cuando era niño y tenía pesadillas. «Escuché lo que dijeron», confesó Ricardo finalmente, «sobre mis planes contigo, sobre el asilo». «Lo sé», respondió su madre. «Te vi en la puerta». Ricardo la miró sorprendido. «Si lo sabías, ¿por qué no dijiste nada? Porque necesitabas escucharlo sin saber que yo te observaba. Necesitabas ver tu reflejo sin la oportunidad de preparar una máscara». El silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Finalmente, Ricardo habló, su voz apenas un susurro quebrado. «Lo siento, mamá. Dios mío, lo siento tanto». Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez sin contención. Ricardo sollozó como no lo había hecho desde que era niño, liberando años de tensión, de odio hacia sí mismo, de vergüenza acumulada. Esperanza lo abrazó, acariciando su cabello como cuando era pequeño y el mundo todavía tenía sentido. «Quería ser como papá», gimió Ricardo entre sollozos. «Quería que estuviera orgulloso de mí. Pero cuando murió, cuando me dejó todo esto, sentí tanto miedo, miedo de fracasar, de no estar a la altura, y ese miedo se convirtió en rabia, rabia contra todos los que me rodeaban, especialmente contra los más vulnerables.
Esperanza escuchaba en silencio, dejando que su hijo vaciara su corazón. Entendía ahora lo que había pasado. La muerte de Alejandro había dejado un vacío que Ricardo había intentado llenar con poder y control. Pero el poder sin compasión es veneno, y Ricardo se había envenenado hasta casi destruirse. «Tu padre no quería que fueras como él», dijo finalmente Esperanza. «Quería que fueras mejor, que aprendieras de sus errores y construyeras algo más grande, más humano. Por eso dejó esas condiciones en el testamento, no como castigo, sino como guía». «¿Puedo arreglarlo?», preguntó Ricardo levantando la vista. «Todavía hay tiempo para cambiar». Esperanza le limpió las lágrimas con sus pulgares arrugados, mirándolo directamente a los ojos. «Siempre hay tiempo para cambiar, hijo. Mientras haya vida, hay esperanza, pero el cambio verdadero no viene de las palabras, viene de las acciones, de hacer lo correcto cuando nadie te obliga, cuando nadie te observa». Ricardo asintió, sintiendo por primera vez en años una pequeña llama de esperanza encenderse en su interior. «Dime qué debo hacer, mamá. Enséñame a ser el hombre que papá quería que fuera». Esperanza sonrió, una sonrisa cargada de amor maternal y cautela esperanzada. «Eso, mi querido hijo, tendrás que descubrirlo tú mismo, pero yo estaré aquí para guiarte en el camino». Madre e hijo permanecieron abrazados, mientras el sol de la tarde pintaba la habitación con tonos dorados, iluminando el comienzo de un largo camino hacia la redención. La transformación de Ricardo no ocurrió de la noche a la mañana. Los cambios verdaderos nunca son instantáneos, requieren tiempo, esfuerzo y una voluntad inquebrantable de enfrentar los propios demonios. Pero desde aquella conversación con su madre, algo fundamental había cambiado en el interior del heredero de los Velázquez. La armadura de arrogancia que lo había protegido durante años comenzaba a agrietarse, dejando entrever al ser humano vulnerable que se escondía debajo. El primer paso fue el más difícil. A la mañana siguiente, Ricardo bajó al comedor donde los empleados desayunaban juntos por primera vez en años. Carmen casi dejó caer la cafetera cuando lo vio aparecer en la puerta. Lucía se tensó instintivamente, preparándose para otro ataque. Miguel se levantó de su silla, interponiéndose entre Ricardo y las mujeres como un escudo humano. «Por favor», dijo Ricardo levantando las manos en señal de paz, «no vengo a causar problemas. Vengo a pedir perdón». Las palabras flotaron en el aire como hojas en otoño, frágiles e inesperadas. Los tres empleados intercambiaron miradas de incredulidad. Habían presenciado demasiadas crueldades de este hombre para confiar en un cambio repentino. «Sé que no tienen razón para creerme», continuó Ricardo, su voz temblando ligeramente. «He sido un monstruo con ustedes. Los he humillado, maltratado, deshumanizado de formas que jamás podré justificar. No hay excusa para lo que hice, ni el estrés del trabajo, ni la presión de mantener el legado de mi padre, ni nada de lo que pueda inventar para intentar explicarlo». Carmen cruzó los brazos sobre el pecho, su rostro una máscara impenetrable. «Palabras bonitas, señor Ricardo, pero las palabras no borran años de maltrato». «Tiene razón», asintió Ricardo. «Por eso no estoy aquí solo para hablar. Estoy aquí para escuchar, para entender realmente el daño que les he causado y para comenzar a repararlo, aunque me tome el resto de mi vida». Lucía, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Sus ojos, esos ojos que tantas veces habían brillado con lágrimas de humillación, ahora mostraban algo diferente, una mezcla de cautela y curiosidad, como alguien que examina una trampa potencial antes de acercarse. «Usted tiró mi comida al suelo», dijo con voz firme que la sorprendió incluso a ella misma. «Me llamó perra frente a sus amigos ricos. Me hizo sentir que mi vida no valía nada.
Ricardo sintió cada palabra como un golpe físico. Recordaba ese momento, la satisfacción cruel que había sentido al ver el terror en los ojos de Lucía. Ahora esa satisfacción se había transformado en náusea. Lucía comenzó y luego se detuvo. No sabía su apellido. 15 años trabajando bajo el mismo techo y nunca se había molestado en aprender el apellido de esta mujer. Perdone, admitió avergonzado. Ni siquiera sé su nombre completo. Martínez, respondió ella. Lucía Martínez Vega. Tengo 47 años. Un hijo de 19 que estudia medicina. Una madre enferma en Puebla a quien envío dinero cada mes. 2 hermanas menores que ayudé a criar cuando mi padre murió. Esa soy yo, señor Ricardo. Una persona completa, no solo un par de manos que limpia su casa. Las palabras de Lucía abrieron una compuerta. Carmen siguió, contando sobre sus 40 años de servicio a la familia, sus sueños de juventud de ser chef profesional, sus nietos que la visitaban los domingos cuando el trabajo se lo permitía. Miguel habló de su esposa fallecida, de cómo este trabajo era lo único que lo mantenía cuerdo después de perderla, de su pasión secreta por la jardinería que había transformado los terrenos de la mansión en el vergel que eran. Ricardo escuchó todo sin interrumpir. Por primera vez en su vida, realmente escuchó. No como un patrón evaluando el rendimiento de sus empleados, sino como un ser humano tratando de comprender a otros seres humanos. No puedo deshacer el pasado, dijo cuando terminaron, pero puedo cambiar el futuro. Quiero que sepan que a partir de hoy, las cosas serán diferentes. No porque mi madre me obligue, no porque tenga miedo de perder mi herencia, sino porque finalmente entiendo lo que mi padre siempre trató de enseñarme. Hizo una pausa, reuniendo valor para continuar. Mi padre construyó todo esto con ustedes, no a pesar de ustedes. Cada ladrillo de esta casa, cada peso de esta fortuna, tiene las huellas de trabajadores como ustedes. Y yo los traté como si fueran prescindibles, reemplazables, insignificantes. Eso fue imperdonable. Carmen, cuyo corazón se había endurecido tras años de maltrato, sintió que algo se ablandaba en su interior. Había conocido a Ricardo desde que era un bebé. Lo había alimentado, cuidado, consolado cuando tenía pesadillas. Ver al hombre cruel en que se había convertido había sido como perder a un hijo. Pero ahora, por un instante fugaz, creyó ver de nuevo al niño que había amado. Las acciones hablan más que las palabras, señor Ricardo, dijo finalmente. Muéstrenos con hechos que ha cambiado. Y quizás, con el tiempo, podamos empezar a sanar. Ricardo asintió solemnemente. Eso haré, Carmen. Se los prometo. Desde la puerta de la cocina, doña Esperanza observaba la escena con ojos húmedos. Su esposo había tenido razón al incluir aquellas cláusulas en el testamento. A veces, las personas necesitan tocar fondo para encontrar el camino hacia arriba. Y Ricardo, por primera vez en años, parecía estar buscando genuinamente ese camino. Afuera, el sol brillaba con fuerza sobre los jardines de la mansión Velázquez. Las flores que Miguel cuidaba con tanto amor se mecían suavemente con la brisa, testigos silenciosos de un nuevo comienzo que nadie había creído posible. La redención había comenzado, pero el camino todavía era largo. Un año había transcurrido desde aquella mañana que cambió el destino de todos en la mansión Velázquez. El tiempo, ese gran escultor de almas, había obrado transformaciones que ninguno habría creído posibles en los días oscuros del reinado de terror de Ricardo. La casa seguía siendo la misma estructura imponente de siempre, pero su esencia había cambiado fundamentalmente. Ya no era un mausoleo de crueldad disfrazado de opulencia. Se había convertido en un verdadero hogar. Doña Esperanza observaba desde la ventana de la biblioteca
mientras Ricardo ayudaba a Miguel a plantar nuevos rosales en el jardín. Su hijo, el mismo hombre que un año atrás consideraba a los empleados como seres inferiores, ahora trabajaba codo a codo con el jardinero, las manos manchadas de tierra, el rostro sudoroso bajo el sol de la tarde. No era una actuación para complacer a su madre, era algo genuino, una conexión humana que había surgido de cenizas que todos habían dado por muertas. El camino no había sido fácil. Los primeros meses fueron particularmente difíciles. La desconfianza de los empleados era profunda y justificada. Cada gesto amable de Ricardo era recibido con escepticismo, cada disculpa examinada en busca de motivos ocultos. Hubo momentos en que el heredero quiso rendirse, cuando la frustración de no ser creído amenazaba con despertar sus viejos demonios. Pero Esperanza estuvo ahí, guiándolo, recordándole que la confianza destruida toma mucho más tiempo en reconstruirse que en perderse. Lucía fue la primera en ceder. Un día, aproximadamente 3 meses después del gran cambio, su hijo Andrés llegó a la mansión para agradecerle personalmente a Ricardo. El joven médico recién graduado explicó que durante años su madre le había ocultado los maltratos que sufría, trabajando sin quejarse para que él pudiera terminar sus estudios. Cuando finalmente supo la verdad, su primer instinto fue confrontar a Ricardo con furia. Pero Lucía lo detuvo, contándole sobre la transformación que estaba presenciando. Ese día, Ricardo y Andrés hablaron durante horas. El heredero escuchó con vergüenza cómo su crueldad había afectado no solo a Lucía, sino a toda su familia. Andrés le contó sobre las noches en que su madre llegaba llorando, sobre los domingos arruinados por llamadas arbitrarias exigiendo que regresara a trabajar, sobre el miedo constante de que la despidieran y perdieran todo. Ricardo lloró abiertamente mientras escuchaba, sin intentar justificarse ni defenderse. Al final de esa conversación, hizo algo que nadie esperaba. Estableció un fondo educativo para los hijos y nietos de todos los empleados de la casa, financiado con su propio dinero, no con la herencia familiar. Fue su primera acción concreta de reparación y marcó un punto de inflexión en la percepción que todos tenían de él. Carmen tardó más en perdonar. 40 años de servicio leal, tratada como basura durante los últimos 3. El resentimiento estaba profundamente arraigado, pero Ricardo no se rindió. Cada día le preguntaba sobre sus recetas, escuchaba sus historias sobre los viejos tiempos con don Alejandro, aprendía de ella las tradiciones culinarias que había despreciado. Gradualmente, la coraza de Carmen comenzó a ablandarse. El momento decisivo llegó cuando Ricardo organizó una cena especial para celebrar los 40 años de Carmen en la casa. Invitó a toda su familia, decoró el comedor con flores y pronunció un discurso que dejó a todos con lágrimas en los ojos. Habló de cómo Carmen había sido más madre para él que muchas otras personas, de cómo sus comidas habían sido el único consuelo en su infancia solitaria, de cuánto lamentaba haber olvidado todo eso en su obsesión por el poder. Miguel fue quizás el más difícil de alcanzar. El jardinero había desarrollado un odio silencioso y profundo hacia Ricardo, un odio que alimentaba cada noche en su antiguo colchón del sótano. Pero cuando Ricardo personalmente supervisó la renovación de su nueva habitación, cuando lo consultó sobre cada decisión de jardinería, cuando comenzó a trabajar junto a él en el jardín, no como patrón, sino como aprendiz, algo cambió. Un día, mientras plantaban juntos un árbol de magnolia, Miguel habló por primera vez sobre su esposa fallecida. Le contó a Ricardo cómo ella había amado esos árboles, cómo su sueño era tener uno en su propio jardín. Ricardo escuchó en silencio,
y esa tarde ordenó que plantaran magnolias en todo el perímetro de la propiedad, en memoria de una mujer que nunca conoció, pero cuya historia ahora formaba parte de su propia transformación. Ahora, un año después, la mansión Velázquez era un lugar diferente. Los empleados comían en el comedor principal, como siempre debió ser. Las conversaciones fluían naturales entre todos, sin barreras artificiales de clase o posición. Ricardo había retomado las riendas de la empresa familiar, pero con un enfoque completamente nuevo. Implementó programas de bienestar para todos los trabajadores, estableció salarios dignos, creó oportunidades de crecimiento. La empresa no solo no había sufrido por estos cambios, sino que prosperaba como nunca antes. Esperanza dejó la ventana y caminó hacia el jardín, donde su hijo y Miguel reían por alguna broma compartida. Al verla acercarse, Ricardo se levantó y la abrazó, manchando su vestido elegante con tierra húmeda. «Perdón por la tierra, mamá», sonrió. «No te preocupes, hijo», respondió ella acariciando su mejilla. «La tierra es buena. Significa que estás trabajando, que estás viviendo, que estás siendo el hombre que tu padre siempre supo que podías ser». Esa noche, la familia Velázquez cenó junta, no solo Ricardo y Esperanza, sino también Lucía, Carmen, Miguel y otros empleados que se habían convertido en parte integral del hogar. La mesa estaba llena de risas, historias y ese calor humano que ninguna fortuna puede comprar. Doña Esperanza levantó su copa para un brindis. «Por Alejandro», dijo con voz emocionada, «que desde donde esté pueda ver que su legado finalmente está en buenas manos». «Por don Alejandro», respondieron todos al unísono, y en algún lugar, quizás, el espíritu de Alejandro Velázquez sonreía, sabiendo que su fe en la redención humana no había sido en vano. Así llegamos al final de esta historia. Si te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo con un like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.